Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde te encuentres y estés viendo este video. Bienvenidos a su canal de Taller ME23 Arquitectura y Diseño, un canal dedicado a la difusión en temas con relación a la arquitectura. El día de hoy les traemos este video que lleva por título Diseño y cálculo de iluminación para estimar el número de luminarias en un determinado espacio por el método aproximado de lumen. Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que nos regales un like, a que actives tu campanita para que cada que subamos un nuevo video te llegue la notificación y en este caso que nos ayudes a compartir y si tienes alguna duda en estos temas nos lo hagas saber y a la brevedad te estaremos respondiendo. El método aproximado de lumen consiste en calcular el número óptimo de luminarias destinada a un espacio arquitectónico, como puede ser una sala, un comedor, una cocina, un sanitario, etcétera, con base a un proceso metodológico que implique ciertas características técnicas, cuáles como por ejemplo tipo de luminaria, tipo de iluminación que te va a proporcionar, y normativas, pues bueno, que nos dicen las distintas referencias bibliográficas de cuánto es el nivel mínimo óptimo de iluminación que requiere cualquier espacio, con el fin de crear espacios confortables para el usuario y evitar molestias durante su estancia, tanto a nivel físico como emocional. Muy importante el nivel de iluminación porque malestares físicos pueden ser, por ejemplo, que te ardan los ojos con el paso de las horas o minutos o que al final del día se te lleguen a enrojecer un poco. Y emocional, pues bueno, hay veces que los espacios muy oscuros pueden ser de alguna manera psicológicamente tristes o nostálgicos y a veces pues el cliente lo que requiere es un espacio alegre o a veces se le puede llamar como vivo. Hay dos conceptos fundamentales que hay que esclarecer y que a veces pueden ser algo confusos, que es lumen y luxes. Cuando hablamos de lumen nos referimos a la unidad del Sistema Internacional para medir el flujo luminoso, es decir, la medida de la potencia luminosa emitida en un ángulo determinado por una fuente. Y cuando hablamos de fuente nos referimos a una fuente de iluminación, como puede ser en este caso una luminaria. En pocas palabras, hablamos de lumen o nos referimos al lumen a la cantidad de luz que emite una fuente luminosa en todas sus direcciones. Y hablamos de todas sus direcciones porque todas las luminarias siempre van a tener un ángulo de apertura, que de hecho lo vamos a ver más adelante y que es importante cuando se toma en referencia al cálculo. Y luxes también es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades, que en este caso es la sensación de luminosidad. Su equivalencia es de un lumen por metro cuadrado, es decir, un lux equivale a un lumen por metro cuadrado y se usa en fotometría como medida tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de luminosidad, es decir, un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano. En pocas palabras nos referimos a luxes, a la cantidad de luz que hay sobre una superficie con relación a una distancia. Quizás a lo mejor aquí hablando teóricamente no quede claro estos dos conceptos o la diferencia de, pero si lo vemos en un croquis sería de la siguiente manera. Hablamos de lúmenes a la potencia de iluminación que nos puede proporcionar una luminaria en conjunto con sus lámparas. Y hablamos de luxes a la cantidad de luz que va a recibir un determinado espacio hablando de superficie, es decir, en metros cuadrados ancho por largo. Ahora bien, es muy importante tomar en consideración los lúmenes que puede tener una luminaria, porque por ejemplo aquí una luminaria que nos emite 1000 lúmenes no va a ser lo mismo que trate de iluminar un área pequeña a comparación de un área grande. Si nos dice la teoría, en este caso que un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, si nosotros queremos iluminar 10 metros cuadrados, entonces esa superficie estaría recibiendo 100 luxes, lo cual pues, no quiere decir que es un lugar con poca iluminación, incluso llegando a decir que es un lugar pues ya algo oscuro. Sin embargo, si cambiamos el área, es decir, la disminuimos, pocas palabras, ahora vamos a tratar de iluminar un metro cuadrado, pues aquí tendríamos un alcance hasta de 1000 luxes, es decir, tenemos demasiada iluminación. En pocas palabras, la relación geométrica espacial que vamos a iluminar es sumamente importante con la relación del tipo de lámpara en primera instancia y sobre todo la fuente luminosa que te va a dar, que ya esclarecimos que son los lúmenes. Ahora bien, una vez que ya esclarecimos esa parte, el método aproximado del lumen nos pide ciertas condiciones, que en este caso aquí se ve en este corte de una casa habitación, en donde nos está pidiendo H', que es la altura total del nivel lecho bajo de losa, aquí se los pongo,
D minúscula es la distancia entre el plano de trabajo al lecho bajo de losa. PT es la altura de plano de trabajo, y este concepto de plano de trabajo es muy importante de acuerdo al área que vamos a calcular. ¿Por qué? Nos referimos al plano de trabajo, al área o a la distancia en donde queremos que esa cantidad de iluminación, hablando en relación con la geometría, es decir, los luxes, nos quiera llegar. Como por ejemplo un plano de trabajo de un comedor sería la mesa, ¿no? Porque queremos una óptima, iluminación para que en este caso todos los utensilios de cocina o de comida, como por ejemplo pueden ser los platos, los vasos, las cucharas, pues se puedan percibir de una manera correcta. Un plano de trabajo de una cocina sería la mesa de corte, la tarja, la estufa. Un plano de trabajo de una sala puede ser la mesa de centro, pero ojo aquí, mientras profundizamos más el tema puede ser un poco más complejo, porque en ciertas áreas no solamente se desarrolla una sola actividad. Por ejemplo, en una sala el plano de trabajo puede ser distinto. Puede ser, en este caso, la mesa de centro, pero también en una sala se lleva a cabo la actividad de lectura, que en este caso, si imaginamos aquí una persona sentada, el plano de trabajo sería un poco más elevado. Y si vemos la televisión, el plano de trabajo sería diferente, ¿no? Entonces, a veces entre más profundicemos el tema se puede llegar a complejizar un poquito más, ¿no? Pero yo los invito a que siempre agarremos ideas generales. En este caso, vamos a calcular el espacio que está destinado para una estancia o sala y comedor de casa taller de Tizayuca. Entonces, aquí en este caso presentamos la sección corte y la planta baja arquitectónica y vemos cómo está unificado la sala y el comedor. El criterio que vamos a tomar para este video va a ser que vamos a tomar el punto más crítico de plano de trabajo, que en este caso vendría siendo la mesa de centro de la sala, ¿no? No nos agarramos la del comedor. ¿Por qué? Porque el espacio está unificado. Quizás si aquí tuviésemos un muro o una celosía, sí valdría la pena hacer el cálculo independiente, ¿no? Pero en este caso, como visualmente y arquitectónicamente están unidos, pues sería muy raro que nosotros calculemos y aquí nos salgan 3 luminarias y acá 4, y aquí estemos parados y visualmente o estéticamente, pues se ve un poco raro ver que esta área tiene un cierto número de luminarias y este tiene otro, ¿no? Que hablando numéricamente es lo correcto, pero hablando estéticamente y visualmente a veces como proyectistas queremos unificar todo, ¿no? Entonces en este caso nos vamos a agarrar todo el plano unificado y vamos a calcular bajo puntos críticos. En este caso, sustituyendo los valores que nos pide el método aproximado de lumen, nos quedaría de la siguiente manera. H' son 2.30 metros, D minúscula es 1.85, PT es 0.45 aproximadamente la altura de una mesa de centro de sala. H minúscula es la distancia entre el plano de luminarias y plano de trabajo, que en este caso, si se dan cuenta, corresponde tanto D minúscula como H minúscula a la misma longitud. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, en H minúscula, distancia entre el plano de luminarias y plano de trabajo. Aquí, si recuerdan el esquema anterior, pues había luminarias colgantes, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos un plano de luminarias. Pero en este caso, como las luminarias van a ser al ras del lecho bajo de losa, lo eliminamos, es decir, la cota se conserva. D' es la altura de plano de luminarias que queda en cero. Como yo les decía, no va a tener cota. ¿Por qué? Porque queda abajo de la losa. A minúscula es el ancho del local, que es 4.20, aquí lo tenemos. Y B minúscula es el largo del local, que es igual a 6.80. Muy importante que por eso tengamos las cotas ya definidas. Como primer paso vamos a calcular el índice de local, o mejor conocido como índice K. Este índice no es más que un resultado que no tiene una unidad de medición, es decir, es adimensional. Cuando hablamos del índice de local nos referimos a un código numérico geométrico del espacio, es decir, vamos a encontrar una relación espacial numérica entre el ancho, el largo y la altura destinada de acuerdo al nivel donde queremos que llegue esa iluminación. Hay dos fórmulas y aquí se las presento. ¿Y eso de qué va a depender? ¿Cuál vamos a utilizar? Va a depender del tipo de iluminación. Por ejemplo, la primera la vamos a ocupar cuando vamos a diseñar espacios o calcular, donde vamos a tener iluminación directa, semidirecta, general difusa o bien directa, indirecta. Y la otra fórmula la vamos a ocupar cuando calculemos tipos de iluminación indirecta y semi-indirecta, ¿no? ¿A qué se refiere al tipo de iluminación? Se refiere de acuerdo a las magnitudes fotométricas. En este caso, la Universidad Politécnica de Valencia
nos dice cuáles son esas magnitudes fotométricas, ¿no? ¿Por qué estamos decidiendo que vamos a calcular con luz directa, no? Bueno, porque estamos hablando que la iluminación la queremos apuntar de arriba hacia abajo. Sería algo ilógico que nosotros metiéramos iluminación directa e indirecta. ¿Por qué? Porque la iluminación, si se dan cuenta aquí, esta magnitud fotométrica, pues la iluminación de arriba pues estaría chocando con el lecho bajo de la losa y sería una iluminación desperdiciada. Por lo regular, este tipo de iluminación directa e indirecta la vemos, por ejemplo, en pasillos o en jardines, en donde sí se ve estéticamente muy bien cuando se ilumina una cierta parte de arriba y una cierta parte de abajo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ocupar iluminación directa, ¿no? Entonces, vamos a ocupar la primera fórmula que nos dice, que el índice de local K va a ser igual a por B entre H y eso multiplicado por el resultado de sumar A más B. Si sustituimos los valores que ya habíamos encontrado o definido anteriormente, nos quedaría de la siguiente manera: 4.20 por 6.80 entre 1.85, que de hecho es la altura o la cota que nos define el lecho bajo de la losa y a donde llega el plano de trabajo, y ese resultado va a multiplicar al resultado, valga la redundancia, de la operación de sumar 4.20 más 6.80. Entonces quiere decir que el índice de local va a ser igual a 1.4034. Recuerden que este número es adimensional, es decir, no tiene unidades de medición. Posteriormente vamos a definir los coeficientes de reflexión. Estos coeficientes nos hablan sobre la reflectividad que van a tener los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos el techo, paredes y suelos. Nosotros vamos a definir y al final vamos a ver una imagen en 3D que vamos a tener tanto techos como paredes, en este caso con colores claros. Y el suelo también lo vamos a definir como claro, que es el 20%, aunque las tablas que vamos a encontrar nos lo define como oscuro, pero la verdad es que hablando numéricamente o por cálculo, el suelo no nos afecta tanto porque no llega al plano de trabajo que nosotros vamos a requerir. Si estuviésemos hablando de un hospital en donde sí requeremos una gran cantidad de iluminación, ahí sí tendríamos que tomarlo en cuenta a profundidad. En este caso no hay que preocuparnos por esa parte. Es decir, en techo vamos a tener 80% de reflectividad, en paredes 50 y en suelo 20. Quiere decir, por ejemplo, dando ahora sí que una definición más certera, que la luz que llegue a las paredes, por ejemplo, el 50%, va a haber un 50% que se va a perder, ¿no? En teoría, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que el color blanco pues tiene una muy buena reflectividad, pero a veces también depende del tipo de acabado. A lo mejor si tienes pintura blanca, pero a lo mejor tienes un zarpeo, un repellado muy rugoso y no lo tienes tan fino. Entonces, esa rugosidad lo que hace es que se pierda un poco más de la reflectividad que puede tener ese material. Una vez definidos estos porcentajes, los dejamos guardados y hay que recordar el índice de local que ya habíamos previamente calculado, que es 1.4034. Ahora vamos a calcular el factor de utilización. Cuando hablamos de ese factor, nos hace referencia a la frecuencia con la cual se van a estar utilizando esas luminarias, es decir, con qué frecuencia se van a estar apagando o encendiendo. Y tenemos esta tabla que nos dice el tipo de iluminación, el índice de local que acabamos de encontrar y los coeficientes de utilización que vamos a encontrar con base a qué, a los niveles o coeficientes de reflexión que previamente ya definimos. Si nosotros decimos que en el techo vamos a tener un porcentaje de 80%, pues nos vamos a ubicar aquí donde aparece esta flechita. Aquí nos dice que es cielo, pero es básicamente el techo, ¿no? Nos dice que es un 80%. ¿Qué tipo de iluminación? Pues bueno, ya habíamos definido anteriormente que va a ser directa, entonces nos agarramos esta fila. Posterior a las paredes habíamos definido que es el 50% y el suelo nos lo maneja con un 20%, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, si ya definimos el renglón que es tipo de iluminación directa, ya tenemos el cielo el 80%, bueno, entonces, ¿qué columna vamos a agarrar? Pues la del 50%, ¿no? Que es la que nos define, en este caso, el lugar donde vamos a encontrar el dato. Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿y qué hago con el índice de local? Tenemos 1.40, lo aproximamos al más cercano, que sería 1.50 adimensional. Es decir, el factor de utilización va a ser equivalente a 0.60. Ahora bien, hay muchas tablas en internet, en la red, muchas fuentes de bibliografías, por eso se le llama método aproximado, porque con exactitud no va a tener una aproximación certera, ¿no? A mí me gusta hacer mucha esta referencia con los métodos aproximados para análisis estructural, como puede ser el método de Cross, el método de Nyron, el método de Kane,
que cuando obtenemos los momentos y los cortantes, dependiendo del tipo de método que utilicemos, van a variar, o sea, nunca van a ser exactos, ¿no? Y más si lo hacemos con un programa computacional, también va a variar, ¿no? Entonces, no hay que pelearnos porque si utilizamos un método u otro método, al final de cuentas todos nos llegan a un resultado. Esta tabla es igual de factores de utilización, a lo mejor ustedes se la llegan a encontrar en la red, pero a mí lo que no me gusta o yo no le recomendaría que la utilizan es de que aquí ya nos están definiendo los tipos de lámparas o de luminarias, pero ya nos dicen cuántos watts, ¿no? Que incluso lo podíamos convertir en amperes. Yo no les invito a que la seleccionen porque al final de cuentas, si estos índices o coeficientes de utilización son referentes a tales tipos de lámparas, pues al final de cuentas nosotros en el comercio vamos a comprar otra, ¿no? Entonces yo los invito a que mejor nos vayamos más a lo general, ¿no? Que incluso por eso me gusta más la tabla anterior, porque me dice, a ver, ¿qué tipo de luminaria es? Bueno, es directa, entonces te agarras ese renglón, ¿no? Entonces aquí pues sí es un poco más difícil definir, ¿por qué? Porque ya te está dando en este caso un tipo de luminaria, ¿no? Y también en coeficientes de reflexión hay tablas que nos indican todavía más a profundidad, es decir, qué tipo de material, si va a ser en este caso un tabique de tal, si va a ser concreto, si va a ser mortero, si va a ser madera, etcétera. También es válido, ¿no? Aquí ya depende de cada quien. Yo los invito a que nos vayamos más a lo general, porque a veces cuando profundizamos más, a veces el cliente no tiene bien definido los materiales o todavía no lo tenemos muy bien, ¿no? Entonces yo los invito mejor a que agarremos los valores generales y no vamos a tener ningún problema. Posterior a, vamos a definir el factor de mantenimiento. Esto nos quiere decir con qué frecuencia el cliente va a tener limpias esas superficies, ¿no? Para este caso, el tipo de iluminación base directa vamos a definir que sea el más limpio. No nos podemos ir al sucio, ¿por qué? Porque si definimos valores muy bajos, nos va a salir por cálculo una gran cantidad de luminarias y eso al inicio, el ingreso financiero, sí le va a pegar muchísimo al cliente, ¿no? Entonces vámonos por la parte más óptima y sobre todo para que por parte de la economía pues el cliente no se vea tan afectado. Entonces vamos a agarrar el valor más alto que es el 80%. Ahora bien, flujo luminoso, en este caso nos dice la operación que va a ser igual a phi t, va a ser igual a E por S entre eta por Fm, siendo phi t la cantidad de luz o flujo luminoso necesario para el local, que está expresado en lúmenes. E va a ser la cantidad de luz que se desea sobre una superficie, que en este caso ya habíamos hablado al principio que es cuando hablamos de superficie o relación de superficie, nos vamos a referir a luxes. Como criterio nosotros vamos a tomar a Javier Fonseca en su obra Las medidas de una casa antroprometida de la vivienda. Quizás tú conozcas muy bien este libro, es muy conocido. Y aquí los valores para comedor son 120 luxes como mínimo y para sala 60, ¿no? Habíamos hablado que vamos a agarrar como plano de trabajo el punto más crítico que es la sala. Sin embargo, aquí no vamos a agarrar los 60 luxes, vamos a agarrar el que nos da mayor, que son 120, ¿no? O sea, aquí la relación es agarrar el plano de trabajo más crítico, pero al mismo tiempo agarrar el nivel de iluminación más alto. ¿Para qué? Porque si estamos pasando con 120 luxes, pues vamos a pasar en la sala sin ningún problema. Y si el plano de trabajo de la sala es más crítico y ahí pasamos, pues en el comedor que no es tan crítico, pues vamos a pasar sin ningún problema. Esa es la superficie total del plano de trabajo, es decir, el largo por el ancho, es decir, 6.80 por 4.20, el plano equivaldría a 28.56 metros cuadrados. En este caso, ETA ya habíamos ocupado este valor o lo habíamos encontrado que es igual a 0.60 y FM, el factor de mantenimiento, habíamos hablado que lo íbamos a dejar a 0.80 y no lo íbamos a bajar para no afectar el ingreso financiero del cliente. Sustituimos los valores en la fórmula anterior y nos da como resultado que la cantidad de luz o flujo luminoso requerida va a ser igual a 7140 lúmenes. Ahora bien, la pregunta del millón, cantidad de luminarias. Entonces vamos a ocupar la siguiente fórmula que es N va a ser igual al número de luminarias mínimas para alcanzar el nivel de iluminación deseado que anteriormente calculamos, y es decir, aquí vamos a encontrar las piezas, la cantidad. En este caso, phi t es la cantidad de luz que ya habíamos encontrado previamente. N es el número de luminarias, en este caso expresado en piezas, y phi L es la cantidad de luz que emite una fuente luminosa en todas sus direcciones. Para este caso vamos a contemplar una luminaria marca Tecnolight, en este caso el modelo es Anka 3,
que tiene un flujo luminoso de 1300 lúmenes y tiene un ángulo de apertura de 120 grados. Esto es muy importante, el ángulo de apertura, y te lo vamos a ver en un esquema. Ahora aquí, ojo, número de lámparas por luminaria. ¿A qué nos referimos? Luminaria es todo el conjunto y lámparas es aquel artefacto que nos va a emitir la luz. Si lo vemos en un caso un poco más práctico, a lo mejor ustedes han visto las famosas lámparas que son muy común verlas en las escuelas, en donde meten estos balastros, o más que balastros son tubos de luz fluorescente. En este caso, todo este conjunto vendría siendo la luminaria y las lámparas vendrían siendo los tubos. Hay luminarias que tienen 5 o 4 lámparas, y en nuestro caso, como por ejemplo, tenemos una luminaria que solamente tiene una lámpara, ¿no? Entonces, en este caso sustituimos los valores. Fite es 7140 lúmenes, N es solamente una lámpara por luminario y 1300 son el flujo luminoso que nos otorga de acuerdo a nuestro proveedor. Nos sale 5.49 o 5.4923 piezas. Lo redondeamos a 6, ¿no? Porque no pudiésemos comprar o cortar una luminaria. Entonces, en este caso, vamos a hacer una comprobación ya por último, en donde nos dice que EM va a ser igual al número de luminarias que multiplica al número de lámparas y que multiplica a phi L, que es la cantidad de luz, que multiplica el factor de utilización y que por último multiplica el factor de mantenimiento, y todo eso dividido entre la superficie. EM siempre nos debe de dar igual o mayor, en este caso, a la cantidad de luz deseada. Por ejemplo, si nosotros por bibliografía ocupamos que requerimos 120 luxes, pues esas 6 luminarias que acabamos de encontrar nos tiene que dar igual o mayor a esta cantidad deseada. Sustituimos los valores y efectuamos la operación y nos sale como resultado 131.09 luxes, lo cual quiere decir que es mayor a la cantidad reglamentaria que acabamos de citar anteriormente con Javier Fonseca. Es decir, estamos bien. ¿A qué se debe? Porque nosotros requeríamos nada más 5.49 y le estamos dando 6 piezas, como tal, ¿no? Entonces, por eso se debe a que los luxes aumentaron a 131.9, cuando nada más requerimos 120 luxes. Distribución de las luminarias. Hay dos fórmulas: el número de luminarias a lo ancho y el número de luminarias a lo largo. En este caso vamos a sacar raíz cuadrada del número total entre el largo y todo eso multiplicado por el ancho. Al momento de que sustituimos los valores nos sale 1.92. Quiere decir que a lo ancho voy a distribuir 2 filas de luminarias, y a lo largo, si ya encontramos el número de luminarias a lo ancho, lo sustituimos y eso lo multiplicamos de la división de largo entre el ancho y nos da como resultado 3.10, ¿no? Es decir, 3, ¿no? En este caso, si aquí hubiésemos puesto 2 en vez de 1.92, la verdad es que no afecta el resultado, ¿no? Pero ahora sí es al gusto. Entonces quiere decir que a lo ancho vamos a distribuir 2 filas y a lo largo vamos a distribuir 3. Aquí la pregunta sería, bueno, pero no nada más es distribuirlas así porque sí, ¿no? Deben de tener cierta distancia, cierta longitud, y para eso vamos a hacer una retícula. Para nuestro caso vamos a hacer unas divisiones a lo ancho y vamos a hacer unas divisiones a lo largo. Es decir, si a lo ancho tengo 4.20 y yo obtuve 2 luminarias, el número de luminarias siempre lo voy a doblar. Por ejemplo, en este caso me salió 2, lo voy a dividir ese ancho entre 4. Por ejemplo, en el largo me salió 6.80 y en este caso yo voy a requerir 3 filas. Entonces lo doblo y me saldría, en este caso el doble de 3 son 6. Entonces dividimos 6.80 entre 6 y 4.20 entre 4, y en este caso las divisiones o la retícula a lo ancho va a ser igual a 1.05 metros y a lo largo va a ser 1.133 metros, ¿no? De hecho aquí les pongo la nota. Por ejemplo, si aquí a lo ancho nos hubiese salido 8, yo tuviese que dividir 4.20 entre 16. Si aquí a lo largo me hubiese salido 7 luminarias, tendría que dividir 6.80 entre 14, ¿no? Es decir, lo vamos a doblar. Entonces, esta retícula de 1.05 y 1.133 metros lo vamos a vaciar en nuestro plano y quedaría de la siguiente manera. Es decir, a lo largo voy a distribuir una retícula de 1.33 y a lo ancho de 1.05, ¿no? Y entonces voy a empezar, en este caso, a la esquina o al paño de mi colindancia, en donde voy a empezar a decir, bueno, en este caso no va luminaria, el siguiente sí, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no, y así sucesivamente, y voy a ver que voy a distribuir de manera homogénea
las luminarias, ¿no? De hecho, aquí si nosotros nos paráramos, pudiésemos ver visualmente que pues las luminarias están distribuidas de manera equitativa, ¿no? Y como yo les decía, a veces cuando calculamos área por área puede ser un poco más complicado, y más cuando nos salen en este caso 3 luminarias, porque en este caso si nosotros distribuyéramos ese número, pues quedaría algo como lo que estoy dibujando, ¿no? Entonces la luz que va a emitir esta última luminaria pues va a dejar ciertas partes sin iluminación y va a empezar a crear sombra, ¿no? Entonces, como criterios de proyectista, yo siempre los invito a que tratemos de unificar los espacios, ¿no? Siempre y cuando se pueda, porque yo les decía, si aquí tuviésemos una celosía, pues sí valdría la pena que en este caso dividiésemos, ¿no? Pero como no, pues en este caso vamos a unificar el espacio. El control de las luminarias puede ser de distintas maneras, ya depende del confort que crea el cliente. Si nosotros accedemos por esta puerta, llegamos a la sala comedor, pues queremos prender las luminarias, podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Tenemos un apagador sencillo con 3 interruptores, ¿no? Y los vamos a apagar por pares. El primer interruptor va a encender o apagar las luminarias A, el segundo las B y el tercero las C, desde un solo punto. Si queremos darle todavía mayor confort al cliente, aquí del lado izquierdo, si recuerdan o posteriormente a este video ven con calma el plano, aquí tenemos un jardín. Si estamos en el jardín y ya se nos hizo un poco tarde y abrimos el ventanal, pues para no caminar acá hasta este punto a oscuras, con este apagador de escalera, o mejor conocido como de 3 vías, puedo controlar igual los 3 grupos de luminarias, que en este caso vendría siendo el A, B o C, ¿no? Voy caminando y me voy a subir a mi recámara para no volverme a regresar. Desde este punto, otra vez el apagador de escaleras de 3 vías, puedo apagar todas las luminarias sin ningún problema. Le queremos dar todavía más confort, pues aparte de los apagadores de 3 vías, añadimos los de 4 vías, ¿no? Que en este caso, supongamos que aquí donde tenemos el puntero está situada una persona. Si ya se hizo un poco tarde, pues para no pararse y venir aquí a la parte del muro que colinda con la cocina o acá donde tenemos el acceso, pues bien puede voltear y estirar la mano y puede encender aquí toda la luminaria, ¿no? El que esté aquí en la sala también, o incluso aquí pudiésemos haber omitido una de estas 2 de 4 vías y nada más pudiésemos haber puesto una. Pero ya a veces depende del cliente, del confort que quiera obtener en su proyecto. Como criterio adicional, la iluminación de acentuación también puede ser algo muy importante, pero ya tanto del lado de la parte estética. Lo que nosotros acabamos de calcular es la iluminación general mínima necesaria, pero pudiésemos todavía acentuar ese espacio. ¿Con qué? Si ven aquí este rectángulo con línea discontinua de color azul, estamos representando un cajillo con una tira de LED. Puede ser válido. Las jardineras que se encuentran abajo de las escaleras podemos acentuarlas con iluminación de tipo de estaca, las que van enterradas. Estas macetas pueden ir con unas lámparas empotradas direccionales, y aquí, por ejemplo, en el comedor podemos poner unas luces colgantes o luminarias colgantes, pensando a lo mejor ya por este tema de la funcionalidad, ¿no? Hablando ya de la expresión, por ejemplo, romántica, ¿no? Pues a lo mejor aquí estas colgantes se ven más atractivas estéticamente y a lo mejor podemos apagar todas las demás, ¿no? Y aquí ya empieza un juego de funcionalidad pensando en cómo va a hacer funcionar estos espacios nuestros clientes, ¿no? Pero lo mínimo óptimos fueron las 6 que acabamos de calcular. Las demás ya solamente son de acentuación por si ustedes gustan. Habíamos hablado que el ángulo de apertura es sumamente importante, porque también con el ángulo vamos a saber si esa tira de 3, ¿no? De una sola fila nos alcanza para iluminar el espacio. Si el ángulo en vez de 120 hubiese sido de 80 y hubiésemos puesto estas 3, pues claro que el ángulo se va a ir cerrando con mayor, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo muy lógico, y aquí lo estamos viendo en este pequeño croquis, que van a haber espacios muertos, ¿no? Espacios que no van a estar iluminados, ¿no? No digo que estén oscuros, pero que sí van a carecer de cierta iluminación, y pues lo cual pues no es lo correcto. Ahora bien, siempre es muy importante acompañar a lo mejor con un programa de iluminación. En este caso es un render hecho en ArchiCAD, en donde podemos vaciar los datos de los lúmenes, los datos de los ángulos de apertura. Y aquí podemos ver el modelo en 3D y se alcanza a ver los ángulos de aperturas de la iluminación. Y también es válido porque a veces, bueno, el cliente nos dice, oye, 6 luminarias se me hace mucho, ¿no? En serio, sí me va a alcanzar, se me hace muy exagerado, ¿no? Entonces ya presentándole este tipo de imágenes,
el cliente se puede dar cuenta de que pues es lo óptimo necesario, ¿no? Mucha gente está acostumbrada al típico foco nada más al centro de un espacio arquitectónico, pero pues no se trata de eso. Se trata de tener confort, de que, por ejemplo, si vas a leer en la sala, pues tengas muy buena iluminación. Si vas a comer, pues puedas ver todos tus utensilios, ¿no? Y pues este render, este modelo 3D nos sirve de mucha ayuda. También hay otras herramientas como Dialux, como Visual Tool, que nos permiten en este caso visualizar de manera todavía más profunda el tipo de iluminación, pero también los renders o el programa que nos permita vaciar estos datos nos sirve también de muchísimo para ver todavía más, de manera más realista, el cómo se vería pues esas 6 luminarias, ¿no? Recuerden que esto es lo mínimo. Si todavía le agregamos otras más, pues también es válido, ¿no? Pero también hay que pensar en este caso en la cuestión financiera del cliente. Si nosotros le decimos, pues en vez de 6 vamos a meter 10, pues le va a costar un poquito más caro, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este video, que sea entendible. Nuevamente les invito a que se suscriban, a que nos regalen un like, a que activen su campanita, sobre todo a que nos ayuden a compartir para que esta comunidad se haga más grande, y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario, nos la escribas y lo más pronto posible, en cuanto veamos ese comentario, te estaremos respondiendo. Sin más por el momento, muchas gracias.